ocasión nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros le dábamos diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Padre, te alabamos, te bendecimos y creemos que tu palabra en esta noche va a ser todo lo que tú le has enviado que haga, Señor, en cada corazón. Yo creo que en esta iglesia se levanta una iglesia que va a adorar desde el fondo del corazón. Una iglesia, Señor amado, que va a aprender a orar en las dificultades, en las crisis, en los problemas, en la angustia, en el dolor. Una iglesia que entiende que la adoración abre puertas que ellos no se imaginan, papá. Yo creo en esta noche y determino que tu palabra se cumple en cielos abiertos y que esta casa se va a levantar como una casa que adora en medio de la dificultad. Señor, te alabamos, te honramos, te bendecimos y creemos que tú eres el Dios que habla y su pueblo dice: aleluya. Tome su asiento, iglesia. Santo Dios. Pero todos conocemos esta palabra. Si usted lee el 16 completo, dice que el apóstol Pablo, antes de que sucediera esto con esta muchacha, dice que había tenido una visión de noche, que un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice la palabra, ahí donde comienza relatando, ellos ya estaban en ese lugar. Por causa de esta palabra, de lo que Dios me había hablado, había una demanda sobre el apóstol Pablo, había una demanda sobre su vida. Y dice la palabra de Dios que el apóstol se encontraba en ese lugar y dice que había una muchacha, como todos conocemos, que tenía un espíritu de adivinación que le daba grandes ganancias a su amo, la cual, dice el apóstol Pablo, la hace libre de ese espíritu inmundo. Sus amos, los que tenían gran ganancia, se enojan con el apóstol Pablo, y ahí es donde quiero comenzar a fluir a la palabra que Dios ponía en mi corazón. Y dice la palabra en el capítulo 16, versículo 20, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se avolcó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel. ¿Dónde lo echaron? Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora yo me pregunto, yo digo, el apóstol Pablo, ¿qué había hecho mal? El apóstol Pablo y Silas venían con una misión del reino, habían venido con una palabra, había alguien que se le había presentado en misión pidiendo ayuda. Ellos vienen a este lugar y dice la palabra que hubo gente, como siempre, diga como siempre que queramos hacer el bien, siempre que caminemos en la palabra, siempre que caminemos en una directiva de Dios, va a haber gente que se va a oponer, pero el poderoso Dios que nos da la victoria para caminar en esa palabra que Él nos ha asignado. Siempre que tú tengas una palabra de parte del cielo, porque déjame decirte, hay palabras que provienen del corazón, hay palabras que provienen del hombre, pero hay palabras que vienen de Dios, y cuando esa palabra es genuina, va a haber oposición, va a haber gente que se levante. Lo único que ellos estaban haciendo en ese lugar, libertando gente y cumpliendo con una situación, pero eso al diablo no le gustó. Nunca le gusta al diablo que tú cumplas la asignación que Dios ha puesto sobre tu
una palabra. Moisés tenía la palabra de parte de Dios. Iba a entrar a la tierra prometida. Pero Moisés se enojó, se airó, golpeó la roca y tuvo que mirar a la tierra prometida desde lejos. No pudo entrar. Entonces el hecho que tengas una palabra no quiere decir que se cumpla si tú no caminas en ella. Yo vengo a hablar de esto porque muchas veces nos equivocamos y nos confundimos. No, si Dios a mí me habló, sí te habló, pero si no caminas, si no trabajas en esa palabra, con el mismo Dios que corrió Moisés, mirá tu promesa desde lejos. Aleluya. Y ahí estaban los apóstoles caminando en una palabra, en una visión. Pero ahí estaba gente que se oponía, gente que nunca va a querer que tú cumplas con tu asignación, gente que nunca te va a bendecir y se va a alegrar con tu victoria. Y dice que lo metieron al apóstol Pablo, a Silas, en una cárcel, lo azotaron, lo golpearon. Y ellos podrían pensar un montón de cosas. Muchísimas cosas. Señor, estamos cumpliendo con lo que nos mandaste, con lo que nos asignaste. Pero que ahora se le llama mucho a la generación nueva, generación de cristal, porque es una generación que no resiste, que no soporta, que no aguanta las pruebas, las dificultades, que la primera de cambio quiere abandonar todo, dejar todo. Pero aquí estaba esta gente que tenía una palabra, una asignación, una visión de parte de Dios, y que así todos siguieron caminando en su asignación. Dice la palabra de Dios, y se volcó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotes con vara, después de haberla azotado mucho. Si yo hoy te pregunto cuántos azotes tú has tenido, por causa de Cristo, ¿tú qué me dirías? ¿Cuánto has soportado por causa de Cristo, iglesia? ¿Cuánto te has soportado por causa de Cristo? Si tú comienzas a mirar los evangelios y cómo caminaron los apóstoles y las muertes que tuvieron, tú te darías cuenta que a nosotros, como nos dijo un profeta amigo, no nos ha pasado nada a comparación de ellos y de Cristo. No estamos acostumbrados a los azotes. Aleluya. Dice que lo azotaron mucho, y no porque se habían portado mal, no porque habían pecado, no porque habían mentido, lo azotaron mucho porque libertaron a una mujer del espíritu inmundo, lo azotaron mucho porque estaban caminando en una asignación divina. Aleluya. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a soportar los azotes? ¿Cuánto te han azotado por causa de Cristo? Y no te hablo de prueba, no te hablo de crisis, no te hablo de dificultad, te hablo por causa de Cristo. ¿Cuánto soportado? ¿Cuánto, iglesia? Aleluya. Santo. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¡Wow! Como si fueran los peores. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con cepo. Y ahí es donde te quiero comenzar a hablar, en el calabozo de más adentro. La palabra tiene dos referencias sobre esto que lo habla casi de la misma manera, el más adentro. Y son dos comparaciones que tú me vas a decir que yo por el calabozo de más adentro, un lugar donde se manifieste gloria, donde se manifieste presencia. Pero en Hebreos 6:9 tú vas a encontrar que dice hasta dentro del velo. Y comparan estas dos palabras que dicen que quiere decir casi lo mismo, que están haciendo referencia. Cuando dice hasta dentro del velo, la palabra está haciendo referencia al lugar santísimo. Y el calabozo de más adentro, aunque te
azotados, imagínense. Yo me imagino que estaban sangrando, lastimados, porque los azotes de antes, déjeme decirle, no eran azotes así nomás. Los azotes que recibió Cristo, que lo lastimaron al maestro. Los azotes que recibieron los apóstoles no eran azotes así nomás. Y no solo que lo azotaron mucho y lo metieron en el calabozo de más adentro. Pero esta gente no sabía que hay un lugar de más adentro donde hay gloria que se manifiesta, donde hay presencia que se vive. Aleluya. Y dice que ahí estaban ellos en el calabozo de más adentro. Yo no sé si Pablo y Silas tuvieron tal conversación. Yo no sé qué se dijeron entre ellos, cómo llegamos acá. Si lo único que hicimos fue tener una visión y cumplir con lo que Dios nos mandaba. Yo creo que no sé si hablaron y dijeron por qué nos azotaron tanto, por qué nos lastimaron tanto. Pero iglesia de Dios, el espíritu que había en Pablo y Silas no era cualquier espíritu, era un espíritu superior. Y la iglesia está necesitando de gente que tenga un espíritu superior, que las pruebas no lo detengan, que las luchas no lo detengan, que las dificultades no lo detengan. Dios está necesitando de la iglesia que se levante con ese espíritu superior, que lo ama a Él sobre todas las cosas, por más azotes que recibamos. Aleluya. Y dice la palabra. Y hablaba, cuando le hablaba, que hacen referencia del lugar santísimo. Dice que el lugar santísimo era el lugar donde reside la presencia de Dios, donde vive Dios. En la cámara de más adentro, muchos le dicen, aleluya, hay una cámara de más adentro que Dios preparó para cada uno de nosotros. A veces la forma de llegar no va a ser la misma para todos, pero tengo una buena noticia, porque dice que antes de la antigüedad, en el tiempo de la ley, al lugar santísimo solo entraba el sacerdote y corría el riesgo de morir si estaba en pecado, porque ahí mismo residía Dios, ahí mismo vivía Dios, ahí mismo habitaba la presencia. Pero luego la palabra me dice que se ve lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó cuando Cristo vino y vino la gracia, y ahora te dice: tú puedes entrar confiadamente al lugar santísimo, porque yo ya hice un sacrificio, ya no estamos como antes, hoy podemos entrar más tranquilos. Pero ¿qué hacemos cuando estamos ahí? Podemos llegar de diferentes maneras al lugar santísimo, podemos llegar de diferentes maneras al calabozo de más adentro. Ellos llegaron por esta cuestión de haber cumplido con su asignación. Yo necesito y oro para que se levante gente que cuando llegue a estos lugares llegue cumpliendo una asignación, llegue haciendo la voluntad de Dios. Que si vas a recibir azote, que sea por Cristo, que no recibas azote por tu mala vida, por tus malas decisiones, por tu mala condición, que recibas azote por causa de Cristo. Aleluya. Y dice, y le echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual ha recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro. Y no solo que lo metió en el calabozo, sino que le aseguró los pies con cerco, dice la palabra, como si fueran los peores delincuentes, como si fueran que habían cometido un homicidio o algo tan grave. No solo que lo azotan, los lastiman, no solo eso, sino que los meten en el más adentro y con sus pies que no se podían mover para ningún lado. ¿De qué me habla esta palabra? De lo poco preparados que estamos, de lo poco preparados que estamos, perdón.
vivido situaciones por causa de Cristo. Crisis, problemas, dificultades. ¿De qué manera hemos reaccionado? Estos apóstoles estaban mal, estaban lastimados, estaban heridos, estaban golpeados, estaban encerrados en una cárcel donde prácticamente no se podía respirar. Pero no tuvieron mejor idea que a la medianoche poderse orar y entonar alabanza. Dios necesita una iglesia que entone alabanzas desde lo profundo del corazón, en medio de las crisis, en medio de las dificultades. Dios necesita una iglesia que se levante con una adoración genuina que salga del corazón. Dios necesita un Pablo, Dios necesita un Silas, que por más bastones que reciban, sigan recibiendo por poner sobre todas las cosas a Jesucristo el Rey. ¡Aleluya! Estaban en las peores de las dificultades, estaban en un momento muy difícil, pero ahí estaban. Y Dios en esta noche te habla, iglesia. En esta noche Dios te confronta, Dios te dice, ¿qué haces tú en medio de la dificultad? ¿Cómo reaccionas en medio del problema? ¿Cómo te paras? ¿Qué decides hacer cuando algo mal te está yendo? ¿Qué decides hacer cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Será que entonamos alabanza? ¿Será que nos ponemos a orar? Pablo y Silas, en la cárcel de más adentro, en el calabozo de más adentro, golpeados y todo como estaban, optaron por alabar a su Señor. Si hubiesen podido enojar con Dios, sí. Hubiesen podido renegar de Dios, sí. Si hubiesen podido poner
vacío y los presos oían. Y cuando tú le alabas, algo sucede. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto. Hay un de repente de Dios para aquellos que le creen y entregan alabanza. En medio de la dificultad hay un irrumpir de Dios, hay la intervención divina para aquellos que dicen, Señor, yo te alabo, me cuesta, no estoy bien, estoy atravesando crisis. Señor, me está costando salir adelante, pero yo te alabo. Y ahí viene de repente de Dios sobre tu vida. Ahí viene el irrumpir de Dios sobre tu casa. Ahí viene Dios a decirte, acá estoy, porque escuché tu alabanza. ¡Aleluya! Yo te escuché. Qué bueno que Dios te escuche. Qué bueno que Dios te escuche, que tú le alabas. Se ha perdido la sensibilidad por el Espíritu. Se ha perdido la sensibilidad por su presencia. A veces venimos y nos vamos de la misma manera. Se ha perdido esa comunión tan linda con el Espíritu. Hay un poder que desata cuando tú le alabas. Hay una gloria que se desata cuando tú le rindes. Cuando tú te haces pequeño delante de Él y reconoces que Él es todo. Que nada te detiene. Que no hay lucha que pueda con vos. Que no hay dificultad que pueda con vos. Porque tú sabes, como dijo Job, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Hay un calabozo de más adentro donde hay una gloria que se quiere manifestar. Pero esa gloria se manifiesta para aquellos que te adoran. Para aquellos que le dicen, Señor, acá estoy. Acá estoy. Y tengo todo. Que la Rey te exalta. De tal manera que los cimientos de la cárcel. Aleluya. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera Amén. que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y decía, y sacándole le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces yo que creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Qué tremendo lo que Dios hizo con Pablo y con Silas. Dice que cuando ellos entonan alabanza, se comienzan a romper cadenas, se comienzan a soltar las cadenas. Donde los presos quedan libres, pero había un Dios que estaba en control de ese lugar. Este carcelero que lo había metido en la cárcel de más adentro, ese mismo, dice la palabra, que cuando vio todo eso, se iba a matar. Y aún en esa condición en la que Pablo se encontraba, porque podía estar muy azotado, pero muy lleno del Espíritu. Y cuando tú estás azotado, pero estás lleno del Espíritu, las cosas son diferentes. Y dice que le dijo,
Hay cosas que se desatan en la obediencia, en la alabanza, en la adoración. Hay cosas que suceden cuando tú te alabas, cuando tú te rindes, cuando tú reconoces que depende solamente de Él. Por eso yo te decía, cuántas razones tuviste y cuánto le alabaste a Dios en tu crisis. Porque hay bendiciones y glorias que se preparan para aquellos que reconocen que no son nada y que dependen absolutamente de Dios. Yo siempre le digo en mis oraciones, Dios, si tengo a ti, tengo todo, y si no te tengo, no tengo nada. Porque he entendido que soy lo que soy por su gracia, que tengo la familia que tengo por su gracia. Si no, no tendría nada. Yo puedo decir, obedecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero a veces necesitamos entender que hay que alabar, que hay que alabarme en medio de la dificultad, que hay que alabarme, que siempre la alabanza tuvo poder, que tienes que seguir creyendo aunque cosas te estén sucediendo alrededor, porque de eso se trata, de la fe de Pablo y de Silas, que pasaron por un montón de circunstancias y así todos siguieron creyendo, así todos siguieron adorando, hasta el punto que se soltaron las cadenas. Yo decía, Señor, ¿cómo habrá sido esa alabanza a la medianoche, todo en silencio?